Muy buenos días, que la paz y la bendición del cielo nuevamente sean contigo en esta mañana tan linda. Bienvenido a tu programa Alza tus Ojos. Hoy continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis y Daniel. Hemos analizado muy enfáticamente el capítulo 13. Ya hemos avanzado, prácticamente nos quedan unos pocos versículos donde vamos a analizar el día de hoy la marca de la bestia. Vamos a ver cómo este poder, la imagen de la bestia, infunde aliento y hace que los moradores de la tierra se les ponga una marca en su frente o en su mano. Vamos a inclinar el rostro para pedir la dirección de nuestro Dios. Bendito y buen Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos regalas, por el estudio de tu palabra, por la comprensión de ella, por tu Santo Espíritu que es el que nos guía día con día, y por darnos la oportunidad de estar delante de tu presencia. Dirige hoy, Señor, nuestra mente hacia el estudio y que podamos comprender tus verdades. En el nombre de Jesús. Amén. Es interesante, vimos en el tema de ayer cómo la imagen de la bestia se formó cuando el Estado y la parte religiosa se unían para formar leyes en contra del pueblo de Dios y en contra de Dios. En algunos casos analizamos el día de ayer cómo Nabucodonosor, primero en la adoración a la imagen, y luego cuando ya se convierte y cuando él ve que Dios es más poderoso, ahora toma una resolución y dice: si no adoran a Dios de esta manera, yo los mato. Y lo mismo también el rey Darío. Pero también había otro caso que yo quería que analizáramos, porque ahí se está imponiendo por la fuerza lo que está tratando de hacer la iglesia con el Estado. En el tiempo de Mardoqueo, en el tiempo de Esther, dice que el rey Artajerjes, el rey Asuero, que se llamaba Asuero, también Artajerjes, este rey tenía 120 gobernantes sobre su reino. Y es interesante que este rey ahora hace un gran banquete y una fiesta. Pero entre aquellos que eran príncipes, había uno que se llamaba Amán y lo engrandeció más que todo y lo puso segundo en su reino. Y el rey ahora da una orden que tiene que ver también con la parte religiosa. Y él dice: todos en mi reino que adoren a Amán. Amán era la imagen del rey. Amán podía ahora tomar decisiones espirituales. Ahora está la unión entre la parte religiosa y la parte política. Amán era la parte religiosa, porque él está pidiendo adoración y todos en su reino se postraban de rodillas y adoraban a Amán, pero había un judío que él sabía y conocía bien los mandamientos y sabía que el segundo mandamiento decía: no te postrarás ante las imágenes ni ante nada. Por eso los 3 hebreos no se postraron ante la imagen que Nabucodonosor había levantado. Y ahora él se quedaba de pie y Amán se enojaba y decía: este no quiere adorarme, este no quiere arrodillarse delante de mí. Y esto era todos los días hasta que él trazó un plan y él se presenta con ese plan ante el rey y le dice: mira rey, ahí en tu reino, esparcidos por todo el reino, hay una nación que tiene leyes diferentes a las tuyas. Las leyes de ellos no son igual que las nuestras. Ellos adoran en sábado y nosotros adoramos en domingo. No nos sirve. Ellos comen diferente. Ellos son vegetarianos, nosotros consumimos de todo alimento, carnes de todo tipo. Ellos no toman licor, nosotros tomamos de todo. Visten diferente. Ellos andan de una vestimenta muy extraña. Ellos no quieren ponerse a la moda. Estos no nos sirven para nada, así es que matémoslo y yo de mi parte, la iglesia te va a aportar 10,000 talentos de plata para la hacienda. El rey simplemente estaba siendo manipulado por la parte religiosa y no se daba cuenta de qué pueblo era. Aún no se daba cuenta que Esther, la reina que acababa de llegar al poder, era también judía. Y ahora se decreta una ley que en 12 meses el pueblo de Israel, los enemigos pueden matarlos y quedarse con sus propiedades. Pueden hacer lo que les dé la gana con el pueblo y nadie les va a decir nada. El gobierno no se va a meter en esos asuntos. Más bien el gobierno los va a apoyar.
Y es interesante que cuando ya se acercaba, en el 11º mes, casi prácticamente, ya comenzando el 12º mes, terminando el plazo, este hombre hace una horca de 3 metros y dice, yo voy a ahorcar a Mardoqueo el día de mañana. Pero ahora es interesante que Dios actúa de una manera muy beneficiosa para el pueblo. Porque ahora lo que Amán quería, la destrucción del pueblo, ahora todo se vuelve contra él. Porque en ese día Esther se revela ante el rey y le dice, mira, este Amán me quiere matar a mí y a mi pueblo y no te hemos hecho nada. Lo más que hacemos es servirte, somos obedientes a las leyes del Estado, servimos, pagamos nuestros impuestos y todo, y este nos quiere matar. Y el rey se enojó y agarró a Amán y lo mandó a ahorcar en la horca. Y ahora se da un decreto a casi 15 días ya de que se diera el decreto de muerte para el pueblo de Dios. Ahora se da otro decreto que diga que el pueblo de Dios se puede defender y puede matar a sus enemigos. Y en todo el imperio de los medos y los persas hubo gran victoria. Es más, está registrado que ahí se llamó el día del Purín, el día de la victoria, el día de la festividad donde Dios salvó a su pueblo. Pero nuevamente aquí en la historia de Esther vemos cómo la parte religiosa actuó sobre el gobierno para dictar leyes para matar a su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios era diferente a todos los pueblos. Eso decía el Deuteronomio, porque serás un pueblo diferente, diferente a los demás pueblos. Una nación santa, un pueblo de reyes y sacerdotes. Eso es lo que Dios quería. Pero ahora los Estados Unidos, el falso profeta, la religión, la iglesia, está tratando de convencer al Estado, a la parte política, para que ejerza leyes. Porque hay un pueblo que tiene unas leyes diferentes a las del gobierno, que no adoran igual que el gobierno. Y es interesante, porque dice el 16, hacía que todos los pequeños, grandes, ricos, pobres y libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha en la frente. Y el 17 dice que nadie pudiese comprar o vender sino el que tuviese el nombre de la bestia, el número de su nombre o la marca de la bestia. Recuerda que te decía, habían 3 cosas, estaba la marca de la bestia, el número de la bestia y el nombre de la bestia. Ahora, aquí lo que se está ejerciendo es para que adoren al igual que la primera bestia. En el 321, cuando Constantino llega al poder y se convierte al cristianismo, ahora en ese año, en el 321 y el 326 que se rectifica, Constantino dice, en mi reino ahora se va a guardar el domingo como día oficial del Estado. Y aquel que no obedezca va a ser multado, va a ser encarcelado y va a ser muerto. La ley decía que salvo los agricultores podían trabajar los domingos, pero después todos los negocios, todas las actividades tenían que cesar en domingo. Y esto se llevó en todo el decreto. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana se ejerció sobre todo el imperio. Para el 538, cuando la iglesia llega al poder, ellos dicen, bueno, este es el día nuestro. Recuerda que yo te decía en el tema pasado que la iglesia simplemente absorbió todo lo de los demás reinos. Los griegos que adoraban a Mitra, los romanos adoraban a Apolo, el dios del sol, y Mitra, el dios del sol, Ra, el dios del sol de los egipcios. Simplemente ellos dijeron, bueno, a nosotros nos gusta la adoración en domingo. Esta era una abominación. Ya lo habíamos visto en otros temas, donde la adoración al sol, por eso es que los judíos se enojaban con los romanos, porque los estandartes de los romanos traían un sol en sus estandartes. Ellos eran adoradores del sol y cuando clavaban 1 kilómetro de las murallas de Jerusalén, ya eso era una abominación. Y luego cuando las clavaron más cerca, era peor. Es interesante cómo la adoración al sol a ellos les gustó y la absorbieron. Y en todo el imperio se empezó a adorar en domingo. El primer día de la semana, Sunday.
Todavía lleva el nombre de Día del Sol en algunos idiomas, como el inglés, el alemán. La Iglesia Católica empezó a decir, el sábado es de los judíos, el domingo es de los cristianos. Pero bíblicamente no hay ni un solo pasaje que diga que Cristo y los apóstoles cambiaron ese día. De los 8 versículos que habla del domingo, en muchos de ellos estaban, los primeros 5 de ellos, estaban, dice, reunidos en día domingo, porque fue el día que Jesús resucitó, y por miedo a los judíos estaban a puertas cerradas, no estaban cantando, no estaban orando, estaban tristes, chasqueados por lo que había pasado. Ahora Jesús se les aparece al atardecer de ese primer día, pero no estaban haciendo culto. Si ellos se reunieron en domingo era porque Jesús murió el viernes, ellos estuvieron el sábado en la iglesia y el domingo estaban todavía tristes porque no comprendían que Jesús había resucitado. Luego después Pablo presenta 2 ocasiones más, una de ellas cuando estaba en Filipos. Y dice que terminando el sábado alargó el sermón y ya era domingo. Porque el domingo de mañana tenía que viajar. Y mientras alargó el sermón, un jovencito que se quedó dormido en una ventana y cayó y se desplomó y murió. Y Pablo fue y lo resucitó y dice que luego subieron alegres, partieron el pan y muy de mañana oraron y Pablo continuó su viaje. Se reunieron el domingo de noche, que era después del sábado, porque simplemente Pablo tenía que partir el domingo muy de mañana. Recordemos que los días comenzaban primero la noche y luego el día. El sábado comienza el viernes a la puesta del sol y termina a la puesta del sol del domingo. Ahora comienza la noche del domingo, que es después del sábado de día, y luego el domingo de día, y luego así sucesivamente. Entonces quiere decir que Pablo no se reunía los domingos por costumbre, sino porque ese día tenía que viajar. Luego también el otro caso que vemos es cuando a los corintios él les dice, todos los domingos, en sus casas cuando les paguen, saquen aparte una ofrenda para cuando yo pase no tengamos que recoger ofrenda. No era porque se reunían los domingos, sino porque él les dijo en sus casas, cada uno aparte una ofrenda para los pobres. ¿Por qué? Porque a mucha gente trabajaba y como los demás tal vez trabajaban los sábados, ellos decían, no, los sábados no vamos a trabajar y no les pagaban en sábado, sino que tenían que cobrar el domingo. Pero no quiere decir que era una costumbre reunirse los domingos. Si tú ves en la Biblia, pues en más de 100 pasajes, dice que Pablo, como era su costumbre, sábado a sábado se reunía. Y por más de 1 o 2 años se reunían ahí. Entonces nosotros vemos cómo la marca o el sello es lo que representa lo que es de cada uno. Jesús en el Apocalipsis 7 dice que el ángel poderoso que sale del sol, de donde nace el sol, del este, dice a los 4 ángeles que se detengan, que no hagan daño a la tierra y al mar hasta que sean sellados los siervos de nuestro Dios. Isaías 59 dice, atad la ley entre mis discípulos, selladlos en la frente. Apocalipsis 14 dice que tenían un sello en su frente, el nombre de Cristo y el nombre de su Padre. Dios tiene un sello y lo ha implantado en la mente de cada uno de sus hijos. Es interesante. El sábado es el sello de Dios. Éxodo 31, 16 dice, porque les di mi sábado como señal entre ellos y yo. Ellos son mi pueblo y yo soy su Dios. Y el sábado es el sello que lo santifica. Porque el sábado allá en la creación, en Génesis 2, 1 y 2, dice que el sábado fue creado, fue bendecido, fue reposado y fue santificado por Dios. Los demás días Dios trabajó, pero en ese día Él lo dedicó a la adoración. Y a sus hijos les dijo, a Adán y a Eva, Él se reunió con ellos y adoraron en sábado. Ezequiel 20, versículo 12 dice, porque mi sábado será señal entre Dios y mi pueblo.
por generaciones perpetuas, por la eternidad. Porque allá en Isaías 66 dice, y de sábado en sábado vendrán a adorarme. Cuando estén en los cielos nuevos y la tierra nueva, la adoración va a ser en sábado. Jesús el sábado lo dejó como un sello de su creación. Y por eso tú vas a encontrar en Apocalipsis y en todos los libros, adoren al Creador. Apocalipsis 14, que más adelante lo vamos a ver, uno de los mensajes que traía el primer ángel era adorar a aquel que hizo el cielo, el mar y las aguas. La adoración que Dios pide es en el sentido espiritual, postrarse solo ante Dios, orar solo ante Dios. No puedo admitir mis faltas y pedirle perdón a un hombre, porque eso solo es un mérito de Dios. Ahora, la adoración a Dios es en sábado. Él estaba pidiendo que se adorara en sábado. Desde la creación hasta los días de Jesús, todo el mundo adoraba en sábado. Desde Jesús hasta el 321, cuando Constantino cambia ahora y legisla una ley que es obligatorio guardar el domingo, pero aún los cristianos valdenses, los albinenses y muchos cristianos de todas las edades siguieron guardando el sábado y por eso fueron perseguidos. Luego, por un momento en la Edad Media, fueron pocos los que guardaron el sábado, pero sí habían personas que guardaban el sábado. Hasta que nuevamente 1844 trajo un relevamiento de las verdades que habían sido ocultadas por el papado, que habían sido pisoteadas, y para 1848 la verdad del sábado salió a la luz. Los bautistas del séptimo día, ellos transmitieron a la iglesia adventista la verdad del sábado, esta la abrazó y hoy en día la verdad del sábado se proclama a todo el mundo. El sábado sigue siendo la señal de lealtad entre Dios y el hombre, pero aquí en Apocalipsis 13 dice que esta bestia ahora impone su marca. Una marca o un sello es lo mismo que identifica su poder. El sábado identifica a Dios como nuestro creador, como nuestro legislador y como aquel que nos amó y se entregó por nosotros, pero que nos pide: si me amáis, guardad mis mandamientos. Vimos cómo la iglesia, Satanás se enoja, el dragón, la iglesia se enoja contra la iglesia por guardar el sábado, por tener el espíritu de profecía. Ahora, si tú lo analizas, dice que este poder pone su marca en la mano derecha o en la frente. Lo mismo que hacía también el poder de la Edad Media. Guardabas el domingo y obedecías a la iglesia por la fuerza, que representa la mano derecha, por la imposición de los ejércitos, por la imposición de las cárceles, por la imposición de que te quitaran los bienes y aún la vida. Eso era la fuerza. O bien, por el convencimiento. La mente representa, la frente representa la memoria, la inteligencia, la forma de pensar. Ahora tenemos la opción de pensar en quién vamos a adorar. Vamos a adorar a la iglesia católica, al sistema papal, al falso profeta, a las iglesias falsas y apóstatas en domingo, o vamos a adorar a Dios, al Dios verdadero, al que hizo el sábado, el creador del sábado, para beneficio nuestro, porque Marcos 2, 27 y 28 dice: el sábado fue hecho por causa del hombre, pero aún Jesús es Señor del sábado. Eso quiere decir de que el sábado es una bendición para aquellos que obedecen. ¿Por qué? Porque es una señal de lealtad hacia aquel que me creó y que me redimió. Recordemos que Jesús guardó los mandamientos de su Padre. Él muere un viernes a las 3 de la tarde. Antes de la puesta del sol lo están bajando y lo entierran antes de que se ponga el sol. No dio tiempo ni de embalsamarlo. Porque el primer día vemos a las mujeres corriendo con un paco de bálsamo y de mirra para ir a embalsamarlo, pero ya él había resucitado. Él descansó todo el sábado. Él no violó el sábado en ningún punto, porque dice que resucitó en las primeras horas del día domingo. Muy temprano, antes de que amaneciera, ya él había resucitado. Ahora, si tú ves ahora la marca que definía a la Iglesia Católica, es el sábado. Te quiero leerte algo que encontré por acá.
en el Catecismo Católico, Doctrina del Catecismo Católico, de 1957, dice así: ¿cuál es el día de reposo? Le hacen la pregunta al sacerdote católico Gibbons. Y él dice: el sábado es el día de reposo ordenado por Dios. Entonces hacen la pregunta: ¿por qué razón la iglesia no obedece y descansa en sábado? ¿Por qué guardan el domingo? Ahora él contesta: guardamos el domingo, observamos el domingo, porque la iglesia hizo el cambio en el 321. La iglesia autorizó ese cambio y la iglesia tiene el poder de cambiar esta ley del sábado al domingo. Pero la Biblia decía que nadie puede quitar ni poner. Que hay de aquel que le ponga o le quite, porque las plagas del libro caerán sobre él. Porque lo que Dios hizo es perpetuo, dice Eclesiastés, y no se le añade ni se le quita. Jesús dijo: es necesario, dice, pasará el cielo y la tierra antes que una tilde o una coma de los mandamientos desaparezca. Yo no he venido a abrogar la ley o los profetas, he venido a cumplirlos. He venido a darle su cumplimiento. ¿Por qué? Porque Él fue ejemplo para nosotros, para que nosotros hagamos como Él hizo. Pero ahora ellos dicen: la iglesia tiene el poder de cambiar del sábado al domingo. Y por la autoridad de la iglesia es que hemos hecho este cambio. Y ahora la iglesia tiene la autoridad de hacer el cambio y por eso guardamos el domingo. ¿Y por qué los protestantes guardan el domingo? Le hacen la pregunta. Y los mismos católicos se quedan asombrados y dicen: no entendemos por qué ellos se alejaron de nosotros, pero aún siguen observando las mismas leyes que nosotros impusimos. Y ellos guardan el domingo al igual que nosotros, pero pretenden no estar con nosotros. Por eso es que en Apocalipsis 17, cuando veamos el capítulo 17, dice: se le vio a Babilonia la grande, madre de las rameras. Porque Babilonia era la iglesia primordial, la iglesia católica se había totalmente corrompido con falsas doctrinas, dejando los mandamientos de Dios y aceptando mandamientos de hombre y traiciones. Pero ahora las hijas observaban el domingo al igual que la madre. ¿Recuerda que las hijas salieron de la madre? Prácticamente del año 1500 empezaron a salir iglesias y iglesias y iglesias, pero traían la misma conducta de la iglesia católica, obedeciendo el domingo, observando la inmortalidad del alma, observando la falsa doctrina del infierno, y así tantas otras doctrinas que absorbieron de la iglesia católica, que a la vez la iglesia católica absorbió de los imperios. Es interesante cómo la marca de la bestia es impuesta tanto por la fuerza como también por el convencimiento. Porque hay personas que ya les hablamos del sábado y le decimos del sábado y le presentamos todas las verdades del sábado y dicen: no, es que es el domingo. Hace poco encontré una persona que me decía: sí, yo sé que el sábado es el día del Señor, pero es que me gusta el domingo. Porque es que el sábado no me deja hacer nada. Y en el domingo yo voy un rato a la iglesia, pero después hago de todo. Hoy en día estamos en la era donde todo se pone en baratillo. Donde se rebaja, se hacen rebajas. Y la religión también ha rebajado los principios de Dios. Han rebajado la moda. Han rebajado la vestimenta. Han rebajado las pinturas. Han rebajado la mundanalidad. Ahora puedes guardar el domingo en vez del sábado en contra del mandamiento de Dios. Y en contra de ser destruido por Dios. Porque Apocalipsis 14 dice: ay de aquel que adore a la imagen, que adore a la imagen de la bestia y a la bestia, y se deje poner su marca, porque va a haber puro del vino de la ira de Dios mezclado sin misericordia. Porque Dios va a destruir a los que destruyen la tierra. Porque Dios viene a hacerle guerra a aquellos que le desobedecieron, que nunca quisieron nada con Él, con sus mandamientos. Pero aquí dice que no podían ni comprar ni vender los que
no tuvieran la marca de la bestia. Si tú observas el sábado, automáticamente no te van a vender ni comprar. Y es un momento de crisis y de prueba porque ya pasó. 1260 años de persecución donde muchos cristianos no podían hacer nada, huyeron de sus propiedades, se fueron sin nada, habitaban en las cuevas, algunos nacieron y vivieron en las catacumbas, nunca conocieron la luz del sol porque si salían, corrían el peligro de morir. Pero ahora ante nosotros viene una crisis tal como la vivió el pueblo judío cuando aquel poder, aquella influencia religiosa decretó que debían de morir. Ahora aquí también se decreta que no se pueda comprar ni vender, pero también arriba dice que infundió aliento para hacer matar al que no le adorase. Porque ahora lo que se está pidiendo es la oración en el día domingo. Y ahora el Papa Juan Pablo II creó una encíclica. Esa encíclica dice que el domingo es el día de la familia y que el domingo se debiera dedicar a la familia para ir juntos a la iglesia, pero que en ese día no se debería abrir ningún negocio, que todo debería permanecer cerrado. Y va a llegar el momento que esto va a presionarse hasta que se legisle en los Estados Unidos una ley donde diga que es prohibido abrir los negocios en sábado, que es prohibido hacer todo tipo de transacción en sábado. Pero el problema no va a ser solo el domingo, sino que van a obligar a aquellos guardadores del sábado a trabajar en sábado. Porque ellos van a decir, la crisis viene porque estamos también guardando 2 días. Estamos descansando sábado y domingo, hay que trabajar los sábados y se va a imponer por ley que se trabaje los sábados. Y ahora la minoría va a ser perseguida. Vamos a ser tomados como rebeldes, vamos a ser tomados como terroristas, contrarios al gobierno. Y esto no está muy largo que se dé. Porque aquí dice que se va a imponer la marca sobre todo el mundo, sobre grandes, pequeños, ricos, pobres, libres, esclavos. Eso quiere decir que va a ser generalizado, tanto en los países que no creen como en los que creen, tanto en los que dicen ser cristianos como los que no son, como los budistas, los musulmanes. Él va a decir, bueno, mientras no te metas con el domingo y lo descanses, cree lo que tú quieras. Pero recuerda que también se va a imponer la fuerza, porque ahora se le va a volver la espada a la bestia que recibió la herida de muerte. Y ahora esta va a usar el poder político de los Estados Unidos para trazar sus planes contra el pueblo de Dios. Apocalipsis 17 dice que los 10 cuernos se pusieron de acuerdo y le dieron el poder a la bestia. Y entonces ahora la bestia con los reyes de la tierra se van a hacer guerra contra el Cordero de Dios. Dice que el Cordero de Dios los vence porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y en Apocalipsis 19 vemos a los reyes de la tierra con la bestia, con todos sus ejércitos para ir a luchar contra el que montaba el caballo blanco. Esto, cuando se imponga la marca de la bestia, va a venir crisis. ¿Recuerda lo que te decía en el tema pasado? Cuando haya apostasía nacional, va a haber ruina nacional también. Porque al igual que la nación judía, cuando se alió con el Estado romano para matar a Jesús y para perseguir a su pueblo, la destrucción vino. Jerusalén fue destruida en el año 70 por los mismos romanos. Pero ahora los Estados Unidos está tratando otra vez de crear leyes y formular leyes al igual que el papado, de establecer la ley dominical por voto en la asamblea, por voto en la Corte Suprema de Justicia, donde ayer analizamos que de los 9 integrantes de la Corte, 6 de ellos son católicos romanos. Yo pienso que con el tiempo los 3 que quedan van a desaparecer y van a ser reemplazados también. ¿Por qué? Porque la Corte es la que tiene el máximo poder para dictar leyes. Y cuando esto sea controlado por la Iglesia Católica, imagínate. Tiempos peligrosos se ciernen sobre su pueblo. Tiempos peligrosos están sobre su iglesia. Tú y yo, ¿qué posición tomaremos? ¿De parte de quién estaremos? ¿Estaremos de parte de Jesucristo o de parte de las iglesias protestantes, apóstatas, o de parte de la iglesia católica? Ante tiempos peligrosos,
también hay que tomar decisiones. Que el Señor Jesús te ayude a ti y a mí a no dejarnos poner la marca de la bestia, a no aceptar el domingo como día de reposo obligado por la iglesia, sino aceptar el día que Dios estableció, el sábado, como día de adoración. Y aún no importando las consecuencias que vengan, porque el Señor nos protegerá, porque el Señor estará con nosotros. Vamos a inclinar el rostro. Bendito y amado Dios, te damos gracias por la bendición que nos regalas. Ayúdanos a entender, Señor, que dejarse poner la marca de la bestia, eso equivale prácticamente a perdernos, a rechazar la salvación. Ayúdanos, Señor, a aceptar el sello de Dios, a aceptar el sábado como tu sello, Señor, porque tú en el mandamiento dice, acuérdate del sábado. Acuérdate, Señor, de que por nosotros no podemos obedecer, pero con tu Santo Espíritu, con la ayuda, Señor, de lo alto, podemos ser más que vencedores. Dirige nuestros pensamientos hacia ti y ayúdanos, Señor, a caminar contigo. En el nombre de Jesús, amén.